Aquí comienza el microprograma de prevención y salud a cargo de la doctora Jorgelina Aguirre, médica de atención primaria de salud. Muy buenas tardes, Jorgelina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Griselda y toda la audiencia. Bien, un día hermoso, mucho sol, invierno patagónico para todos, como debe ser. ¿Cómo debe ser? Bueno, tenemos un grave problema de salud pública actual. eh, Se llama sífilis, es una infección de transmisión sexual y hoy vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué un grave problema de salud pública? Porque fíjense esta comparación que vamos a hacer. Si a usted le dicen que le van a aumentar el sueldo el 70%, dice, wow, 70%, ganaba 1.000.000, voy a ganar 1.700.000, es casi 2.000.000, es mucho. Si a usted le dicen que le va a aumentar la nafta el 70%, también es, oh, hasta 2.000 pesos el litro, va a estar 2.000, 3.400, bueno, más o menos el cálculo. Es mucho el 70% de algo, ¿no es cierto? Bueno, la sífilis aumentó en el año 2025 a comparación con muchos años previos, si nos vamos incluso hasta el 2020. Solo en 2025 la sífilis ha aumentado el 70%. Es decir, si antes había una persona con sífilis, hoy tenemos 70 personas por cada una de esas que antes era una, ahora son 70, es decir, casi 100. Es muchísimo. ¿Cuántos casos se detectaron en el 2025 de sífilis y que llamó la atención y abrió el ojo, ¿no?, de todos los profesionales de la salud, de quienes están encargados de las estadísticas y de la epidemiología? Se diagnosticaron 55.000 casos nuevos en nuestro país, solo en el año 2025. Esto es muchísimo y equivale al 70% de casos de años previos. Entonces, estamos frente a un grave problema de salud pública. Grave por el porcentaje que se presenta y grave porque ¿por qué algo que se puede prevenir se torna grave? Porque se ha achicado la posibilidad o el acceso a la salud de las personas. Entonces, cuando antes las personas podían asistir al medio privado y pagar la consulta, hoy por hoy eso no se está pudiendo hacer, debe recurrir al hospital público y el hospital público está sobresaturado, entonces queda muchísima gente sin atención y esto es uno de los graves problemas actuales, ¿no es cierto? Y fíjense cómo medidas políticas que parecen que no tienen nada que ver, tienen muchísimo que ver porque afectan de manera directa a la población y a la población. ¿Cuál población? Especialmente a la población sexualmente activa, es decir, la población más joven. Esta es una infección de transmisión sexual. Por esto les digo que afecta a la población sexualmente activa. Es una infección de transmisión sexual producida por una bacteria. La enfermedad se llama sífilis, pero la bacteria se llama Treponema pallidum. Y si no se trata esta infección, puede avanzar con el transcurso del tiempo y afectar diferentes partes del cuerpo, la piel, el sistema nervioso, el corazón, las arterias, etcétera, etcétera, etcétera. Es una enfermedad que es exclusivamente del ser humano, no la vamos a encontrar en los monos, ni en ningún otro mamífero, ni aves, ni peces, no, es exclusiva del ser humano. Ni siquiera existía en América, la trajo la conquista española cuando llegaron los colonizadores. Ahí llega sífilis a América y se produce una gran mortandad porque el sistema inmunológico de los originarios de nuestras tierras no estaba preparado para hacer frente a esta enfermedad y entonces como que se contagiaban y morían en aquella época. O sea, ya de la época de la colonia la tenemos en América, pero en Europa está desde mucho antes. Se contagia exclusivamente de una persona a la otra y requiere que sea contacto directo, ¿no? Esta no es como la neumonía o como el COVID, la gripe, que se contagia a través de las gotitas
de la respiración o al hablar, sino que tiene que haber un contacto íntimo directo. Tiene que existir la lesión y a través de la lesión es que se contagia a la otra persona. La característica que tiene la sífilis y por lo cual, a diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual, ha hecho un boom en este último tiempo, es que las lesiones iniciales suelen ser no dolorosas, no duelen, pasan desapercibidas. Entonces la persona que se encuentra una lesión en el pene, porque estas lesiones aparecen en región genital, anal y en la región de la boca. Entonces aparecen las zonas que están implicadas en la actividad sexual. Entonces, aparece una lesión en la boca, no duele, la persona cree que es una llaguita común y corriente, se pone cremita hasta muchos días, comparte el mate, sigue dando besos y bueno, es ahí donde se produce el contagio. En ese caso que acabas de mencionar, el tema del mate, esa persona que ya tiene la enfermedad, que tiene una llaguita, ¿puede contagiarla a otra con un mate, por ejemplo? Las lesiones son sumamente contagiosas, están cargadas de esta espiroqueta o bacteria que tiene características especiales y un mate solo no lo va a contagiar, pero si te tomas todo el termo de mate compartiendo con esa persona que tiene una lesión reciente en la boca, es que puede estar del lado de adentro o del lado de afuera, incluso la puede tener en la zona de la garganta, no duele, entonces la persona sigue su vida normal porque nada le duele, nada le molesta. A lo sumo dirá, me salió y pasan los días, eso se va solo, se despreocupa y no se hace ningún control. Puede pensar que es del estómago, que algo que le hizo mal, una alergia, y de repente está contagiando a otra persona. Exactamente. Pero bueno, tiene que haber contacto directo, o sea, a través del mate es como que se diluye un poco porque tiene todo un proceso ahí con agua caliente, la bombilla se calienta, al pasar el agua a través de la bombilla, etcétera. Pero sí, dar besos o mantener relaciones sexuales contagia la enfermedad. ¿Qué pasa? Esta enfermedad se incuba de entre 10 y 90 días, es decir, incluso desaparecida la lesión inicial, que ya te dije podía estar en la boca, también creo que nombré en pene, y puede estar en la vagina, en la zona vulvar o intravaginal. Y ahí está como escondida. Si está dentro de la vagina está completamente escondida, nadie lo va a sospechar. Y entre 10 a 90 días la persona que tiene contacto sexual con esa otra persona que ya tiene la lesión va a estar incubando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es que cuando nos diagnostican la enfermedad, que es sencillo el diagnóstico, tenemos que preguntarle siempre al paciente sobre sus parejas sexuales. Y no vamos a su pareja sexual actual, vamos hasta la pareja o la persona con la que tuvo una relación sexual hasta 90 días atrás. Entonces, si es una persona que ha tenido relaciones sexuales con múltiples parejas o con varias parejas en los últimos meses, tenemos que tratar de identificar a la persona que hasta hace 3 meses atrás era su pareja o tuvo algún vínculo sexual con el actual diagnosticado o la actual diagnosticada. Entonces, acá sí es importante el tratamiento de los dos o de la cantidad que sean, ¿no? Porque existe hoy por hoy esto de las parejas múltiples. Y también del sexo casual. Exactamente. Eso es, hay personas que hacen turismo sexual, que viajan a distintas partes del mundo exclusivamente para turismo sexual. Y bueno, y no nos asombre encontrarlo en adolescentes muy jóvenes o niños, y encontrarlo en niños es un marcador de abuso sexual porque es una enfermedad de transmisión sexual y, bueno, por supuesto, un niño no va a salir a buscar actividad sexual así porque sí. Bien. Es un tema delicado, la verdad, porque me grave. imagino el pudor retrasa la inquietud de ir a un médico y de consultar. Y bueno, seguramente lo tenés en el desarrollo de esta charla, pero me surge la pregunta de cuándo hay que consultar, ¿no? Claro. El pudor es como una de las barreras
para el acceso a la salud en todo lo que sea estas cuestiones de transmisión sexual o de comportamientos sexuales. Es una barrera porque la persona tiene temor de ser juzgada, de ser socialmente mal vista o de ser escrachada socialmente, porque hay comunidades donde el estigma social tiene su peso, es como un hábito, estigmatizar cuando se puede para dañar a otro, y bueno, entonces entre miedo y pudor, muchas veces la persona no acude a consultar. Bueno, cuestión que esta bacteria no solamente se pasa por el contacto directo sexual, si bien es prácticamente exclusivamente sexual, hay una forma más que es la transplacentaria, o sea, la mujer embarazada que se contagia sífilis, la bacteria atraviesa la placenta y pasa al bebé. En este caso, la sífilis es sífilis congénita y es tremendamente lesiva para el feto porque le produce problemas en el sistema nervioso central principalmente, entonces problemas neurológicos. De esta manera nosotros tenemos que cuando captamos una embarazada se hacen los controles obligatorios del embarazo, siempre se pide el marcador de sífilis, o sea, se hace el test de sífilis, se invita a la embarazada que venga a la consulta a su pareja también para que también su pareja se haga el test de sífilis. La mayoría de las veces el varón no viene, pero bueno, teniendo el test negativo de la embarazada sabemos que es poco probable que se hayan contagiado esa enfermedad entre ellos. De todas formas es importante testear a la pareja también siempre. ¿Por qué? Porque hay otra forma que es la sífilis latente, que no tiene síntomas, pasaron muchos años sin síntomas de ningún tipo, pero el sistema inmunológico lo tiene como adormecido a la infección. En algún momento que disminuyen las defensas se expresa la enfermedad y se puede expresar hasta 40 años después. Entonces es muy importante el control de salud y cuando estamos frente a esta situación grave de salud pública, no escatimar en pedirle al paciente el test rápido de sífilis, porque eso es un test que se hace y a los 15 o 20 minutos ya tenemos el resultado y si da negativo nos quedamos tranquilos. Es más, a veces tal vez un profesional no lo indique, pero si el paciente de repente tiene una leve sospecha o un indicio de que pudiera estar enfermo, tal vez puede solicitarlo o transmitirle esa inquietud a su médico, ¿no? Si el paciente solicita que quiere hacerse un chequeo de salud sexual, el médico le va a pedir todo, el test de VIH, el test para sífilis y otras dependiendo de si es varón o mujer. Qué interesante este concepto, y me detengo un poquito porque no se habla mucho de esto, ¿no? De la salud sexual, de que la persona pueda ir al médico, al hospital, y decir, quisiera hacerme un chequeo de salud sexual. No se habla mucho, y la verdad que puede ser muy importante. Es muy importante. Es muy importante desde el punto de vista que hay enfermedades de transmisión sexual que también generan cáncer. Entonces, como el virus papiloma humano, que eso lo vamos a ver en otra oportunidad, y es un virus uno de los pocos virus que genera en el ser humano cáncer. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual es un tema muy delicado y hoy por hoy estamos frente a una alerta con esto. Te decía que se incuba entre 10 a 90 días, entonces uno puede estar incubando la enfermedad después de un contacto sexual esporádico y no darse cuenta. ¿Cuándo el hombre debe consultar? Cuando encuentre o vea de repente después de una relación sexual con alguien, con una nueva pareja o con una relación sexual con múltiples parejas, cuando se encuentre una lesión que no le duela en la zona perianal o en el pene. En esa zona es donde puede aparecer una pequeña úlcera. Una úlcera es cuando falta un poquito de piel, está lastimado, pero bueno, en cualquier parte del cuerpo y por cualquier otra cuestión, siempre una úlcera duele.
Cuando eso no duele, por más pequeñita que sea la lesión y que se cicatrice en pocos días y desaparezca, el hombre debe consultar. Lo mismo la mujer, se aparece en la zona vulvar, en la región perianal o en la boca, alguna lesión que no presenta dolor, consultar. A veces se acompañan estas lesiones de ganglios inflamados, o sea, está la lesión que no duele, pero aparecen esos ganglios inflamados en la zona inguinal, en la zona cervical anterior, dependiendo de donde esté la úlcera, ¿no es cierto? Y esos ganglios inflamados pueden permanecer inflamados más tiempo. Se va la lesión, pero el ganglio continúa inflamado. Bueno, y eso significa que se está reproduciendo la bacteria y está yendo para distintos lugares del organismo donde se va a instalar y va a generar lesiones, que como te decía hoy pueden ser lesiones en la piel, lesiones en el sistema nervioso, en el corazón, en las grandes arterias. Puede, cuando aparece la infección por primera vez, esto se llama sífilis primaria, y es con esta pequeña úlcera no dolorosa que se llama chancro. Pero bueno, ¿qué pasa? Pasó, el paciente no consultó, viene una siguiente etapa, un tiempo después, se llama sífilis secundaria, y esta es la etapa más contagiosa de todas. Aparecen lesiones en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Es como muy característico esto. Cuando aparecen muchas ampollitas en manos, en palmas y plantas, abrimos los ojos porque pocas enfermedades producen lesiones en palmas y plantas. Además de una erupción en todo el cuerpo y, bueno, principalmente fiebre, cansancio. Acá sí hay manifestaciones que llevan al paciente al médico. La erupción, decaimiento, falta de apetito, fiebre y los ganglios que continúan estando inflamados. En esta etapa, como te decía, esta es la fase más contagiosa, es sumamente contagiosa. Cada una de esas lesiones está cargada de la bacteria y todo lo que donde toque, apoye y haya, si te abrazan, te tocan y tenés justo lesionado, tu piel está lastimada, también acá se puede producir el contagio a través de lesiones no precisamente genitales. Bueno, ¿qué hacemos con este problema de salud pública actual? Lo más importante ahora y lo más económico, hablando, ¿no?, de que políticamente estamos en un momento, en una situación difícil para todos, económicamente, lo más económico es hacer prevención. Prevenir es sencillo. ¿Qué hacemos para prevenir? Usamos siempre preservativo en relaciones sexuales, con pareja nueva, con múltiples parejas. O sea, esto de múltiples parejas no estamos hablando de un encuentro con muchas personas a la vez, sino que estamos hablando de una persona que tiene su relación sexual con su pareja estable y aparte tiene otras parejas que serían como informales, ¿no? Bueno, siempre usar preservativo, porque de esta forma es como se ha producido la explosión de la enfermedad, de ir de una pareja en otra sin utilizar el preservativo. En todos los hospitales de la provincia hay preservativos, hay pequeñas urnas en las guardias de urgencias donde siempre está eso cargado con preservativos para que la gente sin necesidad de pedírselo a nadie venga y lleve su preservativo. Se pueden llevar varios a la vez y siempre constatar que no esté lesionado el estuche del preservativo y que no esté dañado ese preservativo. ¿Por qué? Porque a veces están los chistosos que vienen, los hemos visto en oportunidades por cámaras del hospital, exclusivamente a dañar o pinchar el preservativo de la urnita donde están, a lastimar, bueno, travesuras de niño. Y lo importante es esto, constatar que esté bien cerrado el paquete, que no esté ni agujereado, ni pinchado, ni con mínima lesión con nada. Si cualquier envase profiláctico que se encuentre mínimamente abierto o desgarrado, eso se descarta porque
el látex puede estar perforado también. Entonces, repasamos. Siempre usar preservativos para evitar contagiarnos. No solo vamos a estar evitando contagiar sífilis, sino las otras enfermedades de transmisión sexual. La única manera de prevenirlas es con el preservativo. Existe el testeo regular, esto que hablábamos que se hace el test rápido de sífilis, se hace en el hospital de acá de Trevelin, se realiza. Se hacen campañas, la municipalidad no hace mucho hizo una campaña de testeo. Esto es un pinchacito en el dedo, se saca una gotita de sangre, lo mismo que se hace cuando se mide la diabetes, la persona diabética, exactamente igual. Con la gotita de sangre se esperan 15-20 minutos y se tiene el resultado. Y muy importante, si la pareja actual tuvo en algún momento diagnóstico de alguna enfermedad de transmisión sexual, importante cuidarse con el profiláctico, porque esa pareja que ya tuvo una enfermedad de transmisión sexual, nosotros no podemos saber si realizó o no el tratamiento adecuado, correcto, cumplió con el tiempo estipulado de tratamiento. Bueno, ante esas situaciones utilizar profiláctico. Y por último, la embarazada. ¿Cómo prevenimos en la embarazada que contagie a su bebé? Haciendo los controles de embarazo adecuados. Hay un mínimo de 5 controles a lo largo de todo el embarazo, pero bueno, si se detecta, que hemos detectado varios casos acá en Trevelin, si se detecta, se hacen controles más seguidos, porque se le hace un seguimiento, se le aplica el tratamiento, se le hace un seguimiento y se va constatando que la bacteria vaya disminuyendo su concentración en la sangre de la paciente. Entonces, los controles prenatales apuntan más que nada a prevenir, sanar a la mamá, pero prevenir un niño que nazca con sífilis, porque este niño va a nacer seguramente 100% de los casos con problemas neurológicos y otros problemas, además de los neurológicos, que tienen que ver con el rostro, los dientes, etc. A propósito, Ajá. una pregunta que no nos gusta hacer, pero ¿cuál sería la evolución de la sífilis en el caso de no ser tratada correctamente? Bueno, depende del sistema inmunológico del paciente, pero suponiendo en una persona con un sistema inmune normal, ya te digo, aparece la forma terciaria dentro de 40 años y esa forma parece mucho tiempo, ¿no? 40 años, pero bueno, es una persona que ya va a ser adulta y va a tener problemas cardiológicos, aneurisma de grandes arterias. El aneurisma es una dilatación de las arterias grandes que en algún momento se rompe y bueno, es catastrófico porque se muere en el instante. Se ocluyen las arterias coronarias también y principalmente eso, cardiovascular. Entonces, dejada su evolución, la persona se termina muriendo por las complicaciones de los órganos que fueron afectados. Pierde la visión. Hay una profesión en la que antes de ingresar le piden el test de sífilis porque tener alguna alteración impide desarrollarla, y esto es en aeronáutica. Todos los que van a incorporarse a la aeronáutica se hacen chequeos para descartar cualquiera de las formas de sífilis, porque afectado el cerebro produce problemas de memoria, trastornos visuales, trastornos en el equilibrio y bueno, los problemas cardiológicos. Entonces, la aeronáutica es uno de los sectores donde siempre se hace el seguimiento y el chequeo de sífilis a los aspirantes. No así en otros ingresos, ¿no? Pero bueno, por esto depende mucho de la responsabilidad de cada uno hacerse un chequeo anual de salud, más frente a estos momentos de la historia nacional donde surgen parámetros de salud pública negativos, como es esto del 70% a comparación de años previos, ¿no? De sífilis. ¿Qué pasa si a una persona se le detecta en su consulta? Bueno, le avisamos que tiene que avisarle a su pareja. Si su pareja es alguien con la que no tiene contacto actualmente, pero
lo tuvo hace 3 meses atrás, tratar de contactarla y avisarle que va a tener que acercarse a hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene tratamiento, es curable y además puede prevenirse. Entonces, con estas 3 premisas de que tiene tratamiento, es curable y puede prevenirse una reinfección o continuar contagiando a otras personas, importante poder actuar a tiempo. La persona que inicia el tratamiento, que es muy sencillo, se hace con un antibiótico que hasta el día de hoy, gracias a la biología, no ha desarrollado resistencia a la bacteria. Hay otras bacterias que han desarrollado resistencia a los antibióticos. Tenemos un problema con la resistencia de las bacterias a los antibióticos, pero acá no lo estamos teniendo todavía. Así que responde muy bien a la penicilina. Es un antibiótico barato la penicilina y bueno, y se hace una secuencia de inyecciones según en la etapa en la que se encuentre, si es primaria, si es secundaria, si es terciaria, si está embarazada. De eso depende la cantidad de inyectables que se vaya a poner. Pero bueno, por lo general, recientemente diagnosticada por la lesión inicial, se hace un inyectable y la persona se cura. Lo que sí tiene que evitar mantener relaciones sexuales durante un periodo que el médico le va a indicar para no continuar transmitiendo y para cortar la cadena de transmisión en definitiva y evitar las reinfecciones. En definitiva, el tema de este incremento puede tener que ver obviamente con la falta de controles y también con que se haya minimizado el cuidado con respecto al preservativo y demás, ¿no? A los demás cuidados. O sea, como que se subestime a veces el tema, ¿no? Puede ser, también tenemos que no olvidarnos los agentes de salud, la llegada a las escuelas, los chicos que están tercer, cuarto, quinto, sexto año, que ya son adolescentes y muchas veces ya iniciados relaciones sexuales, deben recibir en la escuela, a través de su cátedra de biología o convocando a los profesionales de salud, clases de educación sexual, que se trata de esto. La clase de educación sexual, o ESI, no habla de posiciones en la cama, hablamos de esto precisamente, de cómo cuidarse, cómo prevenir, cuáles son las secuelas que deja una enfermedad, más que nada para que los chicos empoderados, con conocimiento, porque la ignorancia es la madre de todos los males, entonces les llevamos conocimientos mínimos como para que aprendan a prevenir. Y en el caso que tuvieran la infección o se contagiaran, ¿qué hacer? No entrar en caos, no asustarse y sí acudir al médico, porque entre el miedo, el susto y la culpa muchas veces no se acercan a la consulta. Sí, a veces el tema de la culpa, pensaba en matrimonios o parejas monogámicas, que por ahí, si alguna de las partes ha tenido relaciones extramatrimoniales o pasajeras, vamos a decir, seguramente eso también va a dilatar por no hacer problemas en el hogar o con la persona que se está viviendo, no hacer problemas, entonces como que tratan de minimizar la cosa, pero puede ser un problemón. Puede ser, pero fíjate lo que te decía, a veces 40 años después aparecen los síntomas en una forma terciaria. Y tal vez 40 años antes no estaba con esa pareja, estaba de novio o de novia y luego se casa con su pareja con la que vivió los 40 años de su vida y no va a ser culpa, no va a ser marcador de infidelidad la sífilis. O sea, no es una infección que nos marque esta persona es infiel o... No, más que nada me refería a los síntomas evidentes en el momento, ¿no? En el tiempo presente. Claro, pero bueno. Me parece interesante de recurrir enseguida al médico. Siempre la persona plantea en la consulta cómo me lo contagié, porque bueno, más cuando son, ¿no?, parejas estables de muchos años de convivencia, y de dónde me lo pude haber contagiado. Si usted me está diciendo que es exclusivamente de transmisión sexual, ¿cómo me lo contagié?
Y bueno, entonces ahí nosotros podemos darle la respuesta a la curación, o sea, darle el acceso a que se cure y que venga y se teste la pareja, pero más de eso el médico no puede hacer. O sea, nosotros podemos enseñar a prevenir, darle el tratamiento adecuado, hacerle seguimiento y controles de salud de esa misma persona, pero resolver otras cuestiones no nos incumbe ni nos ponemos a investigar tampoco. Solamente queremos que el paciente nos diga si 3 semanas antes o hasta 3 meses antes cuántas personas fueron su contacto, no para juzgarlo, sino para poder llevar el tratamiento y cortar la cadena de infección. Y priorizar la salud. Exacto, porque si no vamos... No solamente de la persona, sino de aquellas otras personas que pudieran estar afectadas. Claro, imagínate a futuro, si es justo una persona sumamente fértil que está embarazando a muchas otras personas, vamos a tener un montón de niños con secuela neurológica y otras cuestiones. Entonces la discapacidad neurológica va a ser muy abundante en un futuro próximo en niños. Entonces, atacando la enfermedad desde la entrada, desde el principio, digamos, estamos atajando varios frentes. Y por esto es un problema de salud pública que hoy haya un 70% más que en el 2020. Primero se consideraba que por la pandemia que estuvimos encerrados justo ahí en 2020 hasta 2022, esto no se manifestaba o la gente no iba al médico más que si tenía COVID, pero lo que vemos es que actualmente hay como una negación a utilizar el profiláctico, porque también llenamos la urna y no se vacía nunca, entonces es como que antes la gente llevaba profilácticos y ahora no los están llevando. Entonces anímense, hay que usar profiláctico, se puede agregar algún gel para hidratar el profiláctico en el caso que tenga algún tipo de molestia mientras usa profiláctico, porque la excusa es que con el profiláctico la relación sexual no se siente tan bien o no le gusta a alguna de las dos partes, pero es fundamental y existe la forma de lubricarlo y de poder disfrutar una relación sexual sana sabiendo que no va a ser enfermante, y que de eso se trata la vida, ¿no? De cuidarnos y no enfermarnos. La muerte nos espera a todos, pero si podemos vivir bien y sanos la mayor cantidad de tiempo posible, somos más productivos para nosotros y para nuestros seres queridos también, para nuestra sociedad en general. Doctora Jorgelina Aguirre, muchas gracias. Gracias, hasta luego.